Bien, seguimos en esta entrevista con el sanador de Santos, ¿verdad? En la Clínica de los Santos. Clínica de Santos. Nos contabas acerca de tu experiencia en la catedral cuando joven aún, cuando niño quizás, con tus amigos querían ya empezar a trabajar, a hacer las cosas. Sí, era bastante pesado. Era tedioso para nosotros por ser pequeños, pero teníamos la iniciativa. Pasó el tiempo y nosotros veíamos que era imposible porque superaba costos, esfuerzos y mover un ladrillo sin que se caiga otro era un poco complicado. Pero el destino te tenía reservada la oportunidad de poder ser pues el que dirija este museo de la catedral, ¿no es cierto? Sí, creo que Dios pone el camino y uno está dispuesto a caminar, ¿no? Creo que Él nos lleva de la mano. Cuando asumes el cargo de dirigir este museo catedralicio, ¿te trazaste proyectos, metas? Sí, de hecho que sí. El objetivo era demostrar que sí era rentable el Museo Catedralicio a nivel de museo, poder captar personas para obtener ingresos para el mismo mantenimiento. Una autogestión se podría haber considerado, pero sin ayuda, porque todos los museos, la mayor cantidad de museos estaban trabajando en ese entonces con un auspicio. Y nosotros para lograr un auspicio era incómodo. La mayor cantidad de personas tienen como pensamiento de que la iglesia tiene recursos en demasía como para poder mantener, pero no siempre es así. No siempre es así porque hay áreas, digamos, en las cuales la iglesia tiene previsto un presupuesto y ya va orientado a ello, ¿no? Cuando tú estabas de director de este museo, ¿quién estaba de Monseñor? Estaba Monseñor Manuel Prado Pérez Rosas. Que era muy amigo tuyo, además. Sí, es que él era un formador. A los grupos, le gustaban los grupos juveniles o los cuales participaba. Y como participábamos dentro de la catedral, habían hasta dos coros, el coro de 7 y el coro de 8 de la noche, día domingo. Y su grupo era el coro de 7. Nosotros éramos del coro de 8, pero de todas maneras siempre se reunía con nosotros y conversábamos de distintos temas para poder, digamos, conservar una imagen de la iglesia también, que era la prudencia, sobre todo. Porque tú sabes que hay veces uno es joven y lo primero que hace es hacer desorden. Y siempre conversábamos, nos implicaba una formación sobre valores, sobre temas así. Y hablando de desorden, Edwin, ¿en algún momento te pasó alguna anécdota medio extraña cuando estabas en el museo de noche, probablemente? Que quizás un santo se cayó de la nada. No tanto eso. Un sonido extraño, de repente, en las catacumbas. Sí. Pasaron algunas cosas, pero cada día era un hecho muy interesante. Porque existen catacumbas, todos sabemos. Sí, en realidad el término catacumbas es solamente aplicado literalmente digamos, al estado de Roma, porque en esa situación la gente vivía abajo de la tierra, en ese sentido. Pero lo que tenemos es una tunelería, digamos, en donde se hacían encriptamientos, era un pequeño cementerio. Lo que sucede es que las iglesias a sus inicios tenían en sus portadas, en sus entradas, un cementerio, porque no había aún un cementerio en la ciudad de Trujillo. Recuerda que había una muralla alrededor de toda la ciudad de Trujillo, entonces no había un cementerio general. Se había provisto una determinada área de cada iglesia para poder dar una santa sepultura. Y eso fue uno de los motivos por los cuales se saturaron ese tipo de cementerios. Y además que significaba también un peligro para las ciudades, porque podía desatarse epidemias o enfermedades también como consecuencia de tanto hacinamiento de muertos. Claro, pero a través del tiempo se ha podido demostrar que la iglesia también tuvo cuidado de eso, porque recuerden el tipo de embalsamientos que había, eran controlados bajo determinadas circunstancias. Inclusive los entierros, habían entierros que eran un poco profundos, entonces todo de la tierra, y eran sellados, ya no había paso, no había acceso a ellos. Tengo una curiosidad, Edwin, ¿te consta a ti de que existe un río debajo de la catedral que va hacia el otro lado, cruza la Plaza de Armas? ¿Tuviste esa curiosidad de averiguar eso también? Más que eso, porque en realidad lo que pasó es que estuve escribiendo un libro de los hechos de la catedral, es inédito, sí, basado en todo tipo de información.
Por la misma exigencia de ser un representante de la iglesia y estar en la dirección del Museo Catedralicio, tuve hincapié en volver a informarme de todo ello, ese tipo de detalles. Aparte de conversar con personas que en ese entonces todavía vivían, que tenían ya una edad avanzada, pero habiendo sido pequeños recordaban todo ese tipo de acciones. Se hablaba mucho, y para esto les va a interesar también, se habló mucho de que había un río en la parte inferior, la parte subterránea de la catedral. En realidad lo que hasta ese entonces tenemos conocimiento es que había una cantidad de acequias, sí. Recuerden que la mapa freática también se aumentaba en determinados momentos. Entonces, sí se escuchaban algunas caídas de agua, pero también hay que recordar que existe una tunelería debajo de la catedral, y eso se recuerda también por algunos datos históricos que se tienen. Y algo que es conveniente que sepan en tu programa, lo voy a decir porque al final de cuentas personas lo recordarán. Para que tengan una idea, esto se debe a que a la llegada de los españoles amurallaron la ciudad de Trujillo. Al amurallar toda la ciudad de Trujillo empiezan a determinar las zonas de protección por los distintos ataques de los nativos. Los nativos no siempre estuvieron pasivos, deteniendo, digamos, digamos, el poder de los españoles que habían llegado. Estaban tratando de recuperar, habían infiltraciones, habían rebeliones, y por eso amurallaron la ciudad de Trujillo. Al mismo tiempo empezaron a llegar piratas que saqueaban los pueblos. Ya habían saqueado Saña y... Sí, pero por ejemplo llegaron a Huanchaco, y en Huanchaco no tocaron nada, por respeto a la Virgen María, sí, del Socorro. Ellos eran devotos de ella. Entonces eran unos piratas buenos. Eran piratas, podemos decir que eran piratas, pero lo que pasa es que ella los protegía a todos los navegantes, se encomendaban ellos a ellos. Pero el tema era que dentro de la muralla habían que tener zonas de protección. La mayor cantidad de casonas de aquella época, inclusive hasta la zona de la universidad, la iglesia de la compañía, determinadas iglesias, tienen una tunelería subterránea. No vamos a describir qué tipo de tunelería es, pero solamente para que tengan un conocimiento, que sí existe. ¿Serían como una especie de túneles de escape en caso de emergencia? Inclusive hay algo que fue interesante. O sea, sí te podemos aseverar de que existen túneles debajo de Trujillo. Sí hay. Si ustedes visitan esas casonas van a encontrar paredes entrecortadas que van hacia abajo y no saben por qué están tapiadas. Entonces ya por ahí hay otras zonas en donde sí se puede proyectar. Aparte de eso... En el caso de la catedral, lo que tú crees que se había sequías, ¿no? No, sí, sí suena, si van y precisan. Es que nosotros hemos ido a apoyar en las noches, pero esto no es solamente nuestra vivencia, sino la vivencia de otras personas que también nos han comentado. Se hablaba mucho de una sequía que encontraba del altar mayor en el lado izquierdo. Lo preciso para que tengan conocimiento. En el lado izquierdo. Proyectada hacia el lado izquierdo. Por donde está San Valentín, más o menos, por ese lado. Hacia el lado izquierdo, o sea, mirándola de frente hacia el lado izquierdo. Pero para que tengan más conocimiento de algo que se ha palpado, se ha comprobado, es que ya por los años 68, ustedes recuerdan que han ido al Monumento de la Libertad. En el Monumento de la Libertad rezan unas placas donde colocan determinadas fechas. Esas placas fueron, ustedes recuerdan que llegaron a colocar en el Monumento de la Libertad y fue fraccionado según los detalles históricos. Pero ahí hay unas placas. Esas placas representan de determinadas batallas. Placas que eran de bronce, pero exacto, que el hombre, el alcalde, lo cambió de otra cosa. Cuando sacaron esas placas para hacer la incrustación, encontraron que había unos túneles que eran corredores, y la gente formaba colas, se han de acordar las personas. Formaban colas y se metían debajo del Monumento de la Libertad. ¿En serio? Y debajo del Monumento de la Libertad, y caminaban y llegaban hasta la iglesia de la compañía. Y salían así en la misma cantidad de personas que ingresaban por ahí, salían por la iglesia de la compañía. Las personas que de aquel entonces, hablo del 68, 69, lo han de recordar. Que eso fue un hecho que se vivió. Sí, en realidad la vivencia acá en Trujillo fue interesante. Parece que había una actividad subterránea muy frecuente en la época de la colonia en Trujillo, ¿no? A eso se debía, ¿no? Se debía que habían detalles que son parte de la vida cotidiana de cada familia, de cada hogar,
de cada casona y de cada iglesia. Sí, se intermezclaba. Pero bueno, eso es parte de la historia no concluida aún, ¿no? Aún, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa del programa y venimos con mucho más en el atelier.